Bienvenidos criadores de sueños, amantes del campo y luchadores incansables. Hoy les traigo una historia que puede cambiar por completo tu forma de ver la cría de cabras lecheras. Si estás cansado de tener pocas botellas de leche, si tus cabras dan lo justo y a veces ni eso, quédate conmigo porque en este video te voy a contar cómo descubrí un secreto que triplicó mi producción de leche en tan solo una semana. No estoy hablando de medicamentos caros, ni de hormonas peligrosas, ni de fórmulas imposibles. Estoy hablando de un cambio real, humano, sencillo y profundamente efectivo que transformó mi corral y también mi vida. Dale like a este video, suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate para escuchar una historia que no está escrita en los libros, pero sí está marcada con tierra en las manos, con leche en los baldes y con el corazón puesto en cada animal. Yo no vengo de una familia con grandes terrenos ni con ganado registrado. Vengo de una vida sencilla, de mañanas frías y botas rotas. Durante años intenté sobrevivir con unas cuantas cabras lecheras, esperando con paciencia cada gota de leche como quien espera un milagro. Pero las cuentas no daban, las botellas no se llenaban, y muchas veces tenía que elegir entre alimentar a mis hijos o alimentar a mis animales. Me levantaba antes del amanecer, con la linterna en la frente y el corazón cansado. Iba al corral, me sentaba frente a la primera cabra y comenzaba a ordeñar con la esperanza de llenar, al menos, la mitad del balde. A veces lo lograba, a veces no. Pero siempre volvía al día siguiente, con la misma fe, con la misma fuerza y con las mismas preguntas. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no producen más? ¿Qué les falta? ¿Qué no estoy viendo? Probé cambiando el alimento. Mezclé concentrado, pasto picado, harina de maíz. Les di agua fresca, sombra, espacio. Probé con vitaminas comerciales, con melaza, con suplementos que me recomendaban en las ferias. Pero el resultado era siempre el mismo. Producción lenta, inconstante y muchas veces frustrante. Sentía que estaba atrapado, que mis cabras daban lo que podían, pero no era suficiente. Fue entonces cuando decidí dejar de buscar afuera y empecé a observar más adentro, a observar a mis cabras, no solo como animales de producción, sino como seres vivos que estaban tratando de decirme algo. Me senté junto a ellas, las vi caminar, rumiar, mirar, descansar, y fue en ese silencio donde empecé a notar pequeños detalles que antes no veía. Una de mis cabras más viejas, que ya casi no producía, de pronto comenzó a dar más leche. No entendía por qué. No le había cambiado la dieta. No la había medicado. Entonces comencé a pensar en qué había hecho diferente. Recordé que unos días antes le había dado un pequeño manojito de una planta que crecía cerca del corral. Era alfalfa fresca, recién cortada, con un olor dulce y verde. Esa cabra se lo había comido con gusto, y al parecer, eso le había hecho bien. A partir de ahí, comencé a cambiar todo. Ya no alimentaba solo por llenar el estómago del animal, sino por nutrirlo de verdad. Fui buscando las mejores combinaciones naturales: alfalfa fresca, hojas de moringa, banano maduro con cáscara, avena cocida, agua con un chorrito de vinagre de manzana, zanahoria rallada, linaza remojada y una pizca de sal mineral. Todo eso mezclado con cariño, con balance, con conciencia. Lo que pasó en los siguientes días me dejó sin palabras. Al tercer día, el volumen de leche comenzó a subir. Ya no eran apenas unos chorritos. Era un flujo constante, fuerte, blanco como la nube de la mañana. Al quinto día, las ubres estaban más llenas, más firmes, y mis cabras venían solas al ordeño, tranquilas, dispuestas, como si supieran que su cuerpo estaba mejor. Al séptimo día, ya tenía 3 veces más leche que antes, y no solo era cantidad, era calidad. Una leche más espesa, más dulce, más cremosa. Entonces supe que había dado con algo importante. No un truco, no una receta secreta, sino una verdad que muchos olvidan. Que el cuerpo de la cabra responde cuando la alimentación es viva, cuando el cuidado es real, cuando se le da lo que necesita, no lo que nos dicen que compremos.
Después comencé a reforzar la rutina, a mantener horarios fijos de ordeño, a hacer masajes suaves en las ubres antes de cada sesión, a poner música tranquila mientras ordeñaba, a hablarles con calma. Todo eso, que parece poco, cambió el comportamiento de mis cabras. Ya no se asustaban, ya no pateaban, ya no se resistían, y eso también hizo que la leche fluyera mejor. Una vecina me preguntó qué les estaba dando. Le conté todo. Ella probó lo mismo, y a la semana volvió sorprendida. No sé si fue el banano o la moringa, me dijo, pero las mías también están dando más. Y así, poco a poco, más personas comenzaron a interesarse, a ver que no hacía falta gastar fortunas, que el secreto no era un producto mágico, sino el respeto por lo que ya teníamos al alcance. Empecé a guardar las mejores recetas, a probar nuevas combinaciones, a registrar todo en un cuaderno. Cuántas veces comían, cuánto tomaban de agua, cómo dormían, cuántas horas pastaban. Descubrí que la clave estaba en la rutina, en la variedad de la dieta, en el manejo emocional del rebaño. Porque sí, las cabras también sienten, también se estresan, también sufren si se sienten solas o presionadas. Implementé algo que llamé el día verde, un día a la semana donde toda la alimentación era a base de hojas frescas. Ese día no usaba concentrado. Les daba hojas de guayaba, de mango, de leucaena, de plátano. Noté que ese día se relajaban, descansaban más, y al día siguiente, la leche no bajaba, al contrario, subía, porque su sistema digestivo también necesitaba descanso, limpieza, desintoxicación. También entendí que el agua era igual de importante que el alimento. El agua no podía ser simplemente agua, tenía que ser limpia, fresca, mineralizada. Comencé a hervir agua con ajo, a enfriarla y a ponerla en los bebederos. Eso ayudó a prevenir enfermedades, a mejorar la digestión y a mantener la producción constante. Las cabras venían solas a tomar esa agua, como si supieran que era medicina. Mis cabras comenzaron a parir mejor, con menos complicaciones, con crías más sanas. La leche se mantenía firme, incluso en las etapas donde normalmente bajaba. No lo podía creer. Pasé de mendigar cada botella a tener clientes esperando por mi leche. Me decían que era diferente, que la nata era más espesa, que el sabor era más natural, y yo sabía que no era un milagro. Era trabajo hecho con el alma. Y si tú también estás criando cabras y sientes que no avanzas, que no ves resultados, que todo parece lento y desmotivante, quiero que sepas que sí se puede, que la respuesta no está en una tienda cara ni en una etiqueta colorida. Está en la tierra, está en ti, está en observar, en probar, en cuidar de verdad. Y si quieres que te siga contando cada detalle, cómo diseñé cada comida, cómo usé el ajo, cómo manejé el estrés, cómo convertí la leche en un ingreso fijo, solo dímelo, y seguiré escribiendo la segunda parte de esta historia sin despedirme, porque la leche sigue fluyendo, y el camino aún continúa. Perfecto, sigamos con esta historia completamente real y escrita desde lo más profundo del corral, donde la vida se mide en gotas de leche, y el progreso se siente en cada cabra que levanta la cabeza con vitalidad. Ya compartí contigo cómo descubrí ese cambio clave en la alimentación y el manejo que hizo que en solo 7 días mi producción se triplicara, y cómo lo logré sin usar químicos, sin depender de fórmulas comerciales, y mucho menos de productos industriales que solo vacían el bolsillo. Ahora te contaré cómo convertí ese resultado en un sistema estable, constante y cada vez más rentable. Una vez que logré ese aumento en la leche, supe que tenía que evitar caer en el error de muchos: conformarse. Yo no quería que ese crecimiento fuera solo por unos días. Quería que fuera para siempre. Entonces comencé a revisar cada detalle de mi rutina diaria. Me pregunté, ¿qué hago bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo convertir esta producción en algo que me dé para vivir tranquilo, sin sufrir cada fin de mes? Empecé con el lugar donde vivían mis cabras. Antes era solo un espacio cubierto con láminas viejas, sin mucho orden. Pero observando su comportamiento, entendí que el entorno también influye en la producción. Cuando hay ruido, humedad,
suciedad o corrientes de aire. Las cabras se estresan. Y una cabra estresada produce menos, aunque le des la mejor comida. Así que, poco a poco, con lo que tenía a mano, comencé a mejorar su espacio. Levanté un techo más alto para que circulara el aire, coloqué sacos en las paredes para evitar que el viento entrara directo, y limpiaba el suelo 2 veces al día, aunque estuviera cansado. También separé a las cabras por grupos, las más jóvenes con más espacio, las lecheras juntas, las recién paridas en un rincón más protegido. Eso me ayudó a observarlas mejor, a controlar su alimentación y a darles lo que cada una necesitaba. Las cabras que estaban lactando tenían acceso a una mezcla especial que yo preparaba con ingredientes que tenía cerca: plátano cocido con cáscara, harina de yuca, hojas de moringa, sal mineralizada y agua con vinagre de manzana. Esa mezcla, una vez al día, hacía maravillas. No solo aumentaba la leche, también las mantenía activas, con el cuerpo fuerte y con mejor humor. Vi algo hermoso que jamás se me va a olvidar. Una de mis cabras más débiles, que apenas daba leche y que todos me decían que debía vender, comenzó a levantarse con más energía. Se acercaba al balde de comida, comía con entusiasmo, y a los pocos días empezó a dar leche de nuevo. No era mucha, pero era su forma de decirme: estoy viva, estoy agradecida, todavía tengo fuerza. Esa cabra me enseñó que nunca se debe subestimar el poder de una alimentación bien pensada y de una rutina basada en respeto y paciencia. Una parte que cambió completamente mi sistema fue el manejo del agua. Me di cuenta de que mis cabras bebían menos en los días fríos y que muchas veces el agua que les dejaba se ensuciaba rápido. Cambié todo eso. Empecé a cambiar el agua cada pocas horas. Les daba agua tibia por las mañanas frías y agregaba ajo picado 2 veces por semana. También usaba hojas de guayaba hervidas como suplemento para evitar diarreas. El agua dejó de ser un simple detalle para volverse parte central de la producción. Comencé a usar el ajo también en otra forma, como aceite. Preparaba un aceite de ajo dejando dientes machacados en aceite de cocina durante varios días, y luego lo frotaba en las ubres después del ordeño. Esto ayudó a prevenir infecciones, a mantener la piel suave y a relajar a la cabra después del ordeño. Además, noté que ese pequeño masaje después de cada ordeño también aumentaba la cantidad de leche al día siguiente. Hablando del ordeño, esa fue otra parte que transformé. Antes ordeñaba cuando podía, a veces en la mañana, a veces en la tarde. Pero cuando comencé a hacerlo a la misma hora todos los días, con calma, con respeto, con las manos limpias, las cabras respondieron de inmediato. Se acostumbraron, ya sabían cuándo era el momento. Se quedaban quietas, algunas cerraban los ojos, y la leche salía con más facilidad. El cuerpo ama el orden, y los animales lo sienten más que nosotros. Con la producción estabilizada, me encontré con otro reto. ¿Cómo almacenar la leche sin que se eche a perder? En mi zona hace calor, y no siempre tenía refrigeración adecuada. Así que aprendí a transformar parte de la leche en queso fresco, yogur casero y suero. Eso no solo me ayudó a conservarla, también me abrió nuevas oportunidades. La gente del pueblo comenzó a comprar mis productos. Me pedían más. Algunos me preguntaban si podía enseñarles. Y sin darme cuenta, la leche me estaba dando más que dinero. Me estaba dando comunidad. Volviendo a la alimentación, también descubrí el poder del forraje verde hidropónico. Con botellas recicladas, agua y semillas de cebada o maíz, comencé a producir pequeñas bandejas de pasto fresco todos los días. Eso mejoró muchísimo la digestión de mis cabras, les dio energía natural y ayudó a mantener la producción de leche estable incluso en los días en que no había suficiente pasto seco. Un día, llegó un cliente que probó el yogur que hice con la leche de mis cabras. Me dijo: «Esto no sabe como el de supermercado. Tiene sabor a campo, a verdad». Y yo supe que todo el esfuerzo valía la pena, porque cuando haces las cosas con respeto, la calidad se nota. No hace falta ponerle químicos ni saborizantes. Basta con criar con el corazón. Otra cosa que empecé a hacer fue observar el comportamiento social de mis cabras.
Las que eran dominantes comían más. Las más tímidas se quedaban atrás. Por eso comencé a rotar los turnos de alimentación. Les daba por grupos, vigilaba que todas comieran bien, e incluso preparaba raciones aparte para las más débiles. También les ponía ramas de árboles frutales para que se entretuvieran, porque el aburrimiento también afecta la producción. Una cabra activa, curiosa y libre de estrés produce más, vive más y se enferma menos. Y llegó el momento en que tuve más leche de la que podía vender en el día. Fue ahí donde aprendí a hacer leche evaporada, queso curado y hasta cremas para la piel a base de leche de cabra. Todo de manera sencilla, con recetas caseras, con lo que tenía a mano. No necesitaba una fábrica, solo necesitaba ingenio y voluntad. Me preguntaban, ¿cuál es tu secreto? Y yo respondía con la verdad. No es un secreto, es amor. Amor por lo que hago, por mis animales, por la tierra. Y sí, descubrí una mezcla que me ayudó a triplicar la producción. Pero más allá del ajo, del banano, de la moringa, el verdadero secreto fue cambiar la manera en que cuidaba a mis cabras. Ellas me lo agradecieron con más leche. Yo se los agradecí con más dedicación. Y ese ciclo sigue, día tras día. Si tú tienes aunque sea 2 cabras, ya tienes un tesoro. Si tienes un patio, ya tienes terreno fértil. Y si tienes ganas, lo tienes todo. No importa si vives en el campo o en un pueblo pequeño. Lo que importa es cómo las cuidas, cómo las alimentas, cómo las tratas. Ellas te lo devuelven multiplicado. Perfecto. Seguimos con esta historia de corral, leche y verdad, escrita desde el barro, desde las madrugadas frías y los atardeceres con olor a campo. Ya te conté cómo logré triplicar la producción de leche de mis cabras en solo 7 días, sin químicos, sin ayudas externas, solo con observación, respeto y amor. Ahora te voy a contar cómo esa transformación no solo mejoró mi economía, sino que me permitió construir una vida más digna, ayudar a otros, levantar mi hogar, formar una rutina firme y enseñar a los míos el valor de hacer las cosas bien, sin depender de nadie. Cuando mi producción de leche aumentó y los clientes comenzaron a llegar por su propia cuenta, entendí que había dado un paso más allá de ser un simple criador. Me había convertido en productor, en proveedor, en alguien que la gente valoraba porque entregaba algo con calidad, con sabor a campo, con responsabilidad. Pero también sabía que si quería que esto durara, debía mantener el sistema andando sin descanso. Así que comencé a formar a mi familia, no como empleados, sino como parte del sueño. Les enseñé a mis hijos cómo tratar a las cabras, cómo hablarles, cómo entenderlas. Mi hija menor fue la primera en perderle el miedo al ordeño. Se sentaba conmigo todas las mañanas y me decía, «Papá, hoy sí va a salir mucha leche, ¿verdad?» Y salía. Porque cuando uno tiene esa energía positiva, los animales lo sienten. Mi esposa también se unió. Al principio solo ayudaba en la cocina, haciendo yogures y quesos con la leche. Pero pronto se convirtió en experta. Descubrió nuevas recetas, nuevas formas de conservar, nuevos productos que los clientes amaban. Un día creó un queso suave con ajo, sal de monte y hojas de laurel seco, que se vendía más rápido que cualquier otro. Y así, sin darnos cuenta, lo que comenzó como una necesidad se convirtió en un emprendimiento familiar que nos mantenía unidos. Yo sabía que debía proteger mis animales, así que reforcé mis cercas, aseguré mis corrales contra la lluvia, instalé más sombra y diseñé un espacio especial para cabras preñadas y recién paridas. Porque entendí que la leche no empieza en la ubre, empieza en el bienestar de todo el cuerpo. Cabra que duerme bien, come tranquila, camina sin estrés. Cabra que produce más. También aprendí a planificar la reproducción. Ya no dejaba que los cabritos nacieran al azar. Observaba los celos, anotaba fechas, separaba a las cabras listas para montar. Eso me ayudó a tener nacimientos más ordenados, a planificar la producción de leche y a garantizar que siempre hubiera leche durante todo el año. No más épocas de escasez.
Cada cría era parte de una estrategia, no una casualidad. El manejo del parto también lo fui mejorando. Preparaba un rincón seco, con paja fresca, donde la cabra podía parir sin miedo. Tenía agua con miel y ajo lista para darle después del parto. Ayudaba con las primeras limpiezas, cortaba el cordón, aplicaba yodo. Todo con mis manos, con cuidado, con respeto, porque cada cabrito que nace es una promesa de futuro. Y si nace bien, fuerte, alimentado desde el primer minuto, será una cabra productiva cuando crezca. Y si hablamos de producción de leche, no puedo dejar de contarte lo que descubrí con los aceites naturales. Empecé a usar aceite de coco mezclado con esencia de romero para hacer masajes en las ubres una vez por semana. Eso evitaba grietas, inflamaciones y mantenía la piel suave. Además, el masaje suave ayudaba a mejorar la circulación y a vaciar por completo las ubres. Eso significaba más leche en el balde y menos riesgo de mastitis. Con el tiempo, las cabras comenzaron a venir solas al área de ordeño. Conocían la hora, el camino, el ritmo. Yo no tenía que correrlas ni jalarlas. Ellas sabían que ahí había cuidado, alimento, atención. Esa confianza fue lo que me mostró que ya no tenía solo cabras. Tenía compañeras, animales que caminaban a mi lado, que me conocían por la voz, que me respondían con producción. Uno de los momentos más difíciles fue cuando una de mis cabras más productivas enfermó. Se echó en una esquina, dejó de comer, bajó la mirada. Muchos me dijeron que ya no tenía remedio, que era mejor sacrificarla. Pero yo no podía rendirme. Preparé un tratamiento con ajo fermentado, infusión de jengibre, hojas de guayaba hervidas y una mezcla de agua de arroz con un poco de azúcar. La hidraté con jeringa durante 3 días. Le hablé, le canté, y al 4.º día, se levantó. Poco a poco, volvió a comer, y a la semana, volvió a dar leche. No tanto como antes, pero sí suficiente para recordarme que cuando uno no se rinde, la vida responde. Esa experiencia me marcó. Me mostró que no todo es volumen, que la crianza también es corazón, que cada animal tiene su historia, su valor, su manera de enseñarnos algo. Por eso comencé a llevar un cuaderno de cada cabra, su nombre, su fecha de nacimiento, cuándo parió, cuánta leche da, cómo se comporta. Ese registro me ayudó a entender mejor cada una, a tratarlas no como número, sino como seres individuales que merecen ser escuchados. También descubrí que las hierbas del patio eran oro. Las usé como suplementos, como medicina, como prevención. Orégano para los gases, albahaca para el apetito, hojas de níspero para la tos, y una mezcla que hice con alfalfa, menta y perejil seco para las cabras que bajaban de peso después de parir. Todo natural, todo del campo, porque la naturaleza, si se la entiende, lo da todo. Una de las claves más importantes fue la rotación de pastoreo. Nunca dejé que las cabras pastaran en el mismo lugar todos los días. Dividí el terreno en pequeñas secciones. Les daba acceso a una diferente cada día. Así, el pasto se regeneraba, las cabras encontraban más variedad y los parásitos no se acumulaban.